cansado de la miseria, víctima de tantas penas, cansado de explotación. Somos ejército del pueblo y en la guerra defendemos su riqueza y al pueblo trabajador. Se están llevando. La masacre de las bananeras, ocurrida en el departamento de Magdalena a finales de los años 20, es uno de los eventos históricos que mejor retrata la relación de beneficio mutuo entre empresas transnacionales, gobiernos corruptos a nombre del Estado y las mismas 4 familias en cada región. Durante los últimos 40 años hemos asistido a la implementación de un modelo de despojo del territorio a sangre y fuego, llamado por algunos investigadores sociales como acumulación por desposesión, que se ha fortalecido por las alianzas entre grupos paramilitares con sectores de la fuerza pública y poderes económicos y políticos. Sobre texto de la lucha contra insurgente, grupos paramilitares han desplazado a la población y usurpado su territorio. Los despojados han ido engrosando los cinturones de miseria de las grandes ciudades. En la década de los 80, al tiempo que Belisario Betancur da comienzo a un proceso de paz con las guerrillas, inaugura la primera concesión mixta para explorar, explotar, transformar, transportar y comercializar carbón desde la mina del Cerrejón en La Guajira. Ya por entonces, la región Caribe es un escenario en el que se desarrollan grandes conflictos sociales por la posesión, uso y tenencia de la tierra. Lo que los obreros reclamaban en forma pacífica ese día era solo que la compañía un salario más justo pagara, pero de la forma más canalla el gobierno a los gringos. La llegada de las FARC a esta parte de la costa caribe sucede por ahí en el año de 1982, como fue el llegar hasta la ciénaga de Saloa, pasarnos de ahí hasta las sierras de Curumaní. Estuvimos también por el lado de Lamas Verdes, más a la parte alta de San Roque. Volvimos a caer a la carretera y llegamos hasta Codazzi. Conocimos por lo que fue Maquencal, Pernambuco, el Sicarare. Y hicimos un muy buen reconocimiento de terreno. Desde el principio de su gobierno, el presidente Belisario Betancur Cuartas abre la puerta a la solución política del conflicto y dialoga con las diferentes insurgencias. Las FARC firma en 1984 una tregua militar y acuerda crear la Unión Patriótica, UP, como escenario para transitar de las armas a la política y disputarse el respaldo de las mayorías en una democracia electoral. El 15 de junio de 1985 se lanza nacionalmente la Unión Patriótica en Pueblo Bello, en aquel entonces corregimiento de Valledupar, hoy municipio del Cesar. El nuevo partido trasciende a las FARC y recoge a un activo movimiento social y político que para ese momento hay en la región y que encuentra en la UP una alternativa al bipartidismo tradicional e imperante. Una presencia muy importante, inclusive eligiendo concejales, en el caso de las Aguas de Ibirico, en el caso también de Becerril. De igual manera aquí con Causa Común, que es donde estuvo no solamente pues Simón Trinidad y Melda, sino también otros importantes dirigentes, que incluso algunos fueron a la guerrilla, como el caso de Aldo Moscote. La persecución pues hizo que unos tomaran el camino de las armas y otros tomaran pues otros caminos como el del exilio. El movimiento sindical de los trabajadores de las haciendas bananeras que están en el piedemonte de la Sierra Nevada, al oriente del departamento del Magdalena, traen una larga tradición de lucha, no solo por las precarias condiciones laborales al interior de las plantaciones, sino por el restringido acceso al agua y la disputa por la posesión de la tierra. Este cúmulo de movilización y politización regional alcanza su punto más alto en el recordado paro del nororiente en junio de 1987, motivado por la crisis social desatada tras la caída del algodón. Ya no llevan a tocar en la recolección de algodón los terratenientes de Cesar. Miles de campesinos provenientes de los Santanderes, el Cesar, Bolívar, el Magdalena y la Guajira ocupan la plaza Alfonso López de Valledupar durante 5 días. El 12 de junio de 1987, luego de llegar a acuerdos entre el gobierno y los líderes del paro, los campesinos desocupan pacíficamente la plaza y vuelven a sus territorios. Pese a esto, a los pocos días asesinan a Francisco Ramírez Torres, uno de los principales
principales voceros del movimiento, profesor de la Universidad Popular del Cesar. La violencia política se incrementa y a finales de 1986 las FARC se ven obligadas a retirar sus cuadros de la vida legal y a regresar a la montaña. Asimismo, muchos civiles que no pertenecían a la guerrilla ingresan en esa época como única manera de resguardar su vida. Mientras se desarrollan todas estas luchas sociales y el conflicto armado se intensifica, el proyecto de desarrollo basado en la extracción mineroenergética y la producción agroindustrial se consolida en toda la región y precisa mayor seguridad privada. Un Estado se caracteriza por varias cosas que dependen del control territorial, que es monopolio de la fuerza, monopolio de la ley, monopolio de las armas, monopolio de cobrar impuestos. Eso tú lo logras si tienes control territorial. Si no lo tienes, pues entonces empiezas a adolecer de un montón de características de lo que es un Estado. Una vieja espacialidad capitalista, que era el Triángulo de Oro, Medellín, Cali, Bogotá y lo que quedaba ahí adentro. Y una nueva espacialidad capitalista, que es esta explosión del tema minero energético. De que únicamente vieran a salir en ese momento muchas tractomulas del área de las aguas de Ibirico, muchas tractomulas sacando carbón, pero que realmente a la gente lo único que le estaba quedando era, como dice Lucas Iguarán en la canción que sacó sobre el carbón, miseria y socavón. Se están llevando de Arauca el petróleo, se están robando el carbón del Cerrejón. Se están llevando de Arauca el petróleo, se están robando el carbón del Cerrejón. Y a mi Colombia le queda solo triste miseria y el socavón. Y a mi Colombia le queda solo triste miseria y el socavón. En este periodo se ponen en marcha los complejos mineros del centro del Cesar y del sur de La Guajira, las vías férreas para transportar el carbón y los puertos en el Caribe para exportar el mineral a diferentes países, sobre todo de Europa. En 1988 el Frente 19 de las FARC se desdobla y pasa de la Sierra Nevada a la serranía del Perijá, donde queda el Frente 41 Cacique FARC. De ahí el desdoblamiento del Frente 19 y se crea el 41 y vengo como comandante. Ahí sí empiezas a ver lo que es precisamente la explotación minera tanto en las aguas de Ibirico como la que se desarrolla en la loma. Con la fuerza que alcanzan, ejercen presión sobre las empresas mineras a través del cobro de impuestos para permitir su funcionamiento. En caso contrario, les atacan la infraestructura, asaltan campamentos de sus ingenieros, de la misma manera retienen, cobran impuestos o roban ganado a los grandes terratenientes, entre otras acciones que, en el marco de la guerra revolucionaria, consideran legítimas. Además de eso buscábamos también de que los obreros que habían pues también se sindicalizaran. La otra cosa que nosotros también promovimos fue precisamente la creación de cooperativas vinculadas al sector minero. Porque detrás del control territorial también viene el Estado de Derecho y detrás del Estado de Derecho el Estado Social de Derecho, que es el tema de la expansión geográfica del Estado. Muchas, si no todas, desde Samper hasta hoy, la política de defensa del Estado ha estado centrada en la expansión geográfica del Estado. Algunos sectores de las élites locales del Cesar y el Magdalena invitan al proyecto armado del Urabá, quienes encuentran en la región una larga experiencia en la promoción de grupos de seguridad privada. El contrabando, el narcotráfico y las grandes haciendas bananeras y ganaderas facilitan la consolidación de lo que sería el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUCE. Santa Fe era una hacienda de una familia, la familia Dangón. Y esas 600 hectáreas fueron vendidas después de que unos campesinos sin tierra se han tomado esa finca. Esa finca fue vendida, a la Incora y el Incora la parceló. La parcelación Santa Fe está dividida por el río Tocuy de las minas. Entonces, del río Tocuy hacia allá ya es municipio de Las Aguas y ahí están las minas de Las Aguas. Y del Tocuy hacia acá es Becerril. De allí fueron sacados los campesinos por los paramilitares, entre otras cosas en una forma que uno no se explica, ¿no? Porque allí asesinaron campesinos, descuartizaron, y quien terminó haciéndose a esas tierras pues fue Carbones del Caribe. Las parcelas que fueron compradas a 3 millones de pesos.
porque la gente por salir huyendo lo que le importaba era vender. Hoy en día esa tierra está, eso fue en el año 97 que ocurrió eso, y hoy en día esa parcelación está en restitución de tierras, es esa finca, pero no ha sido posible que la devuelvan. En la década de los 90, la población civil es la que más sufre el escalamiento del conflicto armado. Las organizaciones sindicales y estudiantiles, así como el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, son perseguidas y asesinados varios de sus representantes. Nadie está a salvo de ser señalado como colaborador de la guerrilla y de sufrir las consecuencias que esto acarrea. Miles de muertos y desaparecidos y millones de desplazados. Es el saldo de la violencia ejercida por el Estado y las élites económicas contra el pueblo colombiano. Ay, hombre, Napoleón. Ángel María y Chaparro. Tristes fueron a enterrarlos, poporeando su dolor. Tristes fueron a enterrarlos, poporeando indignación. En 1998, Andrés Pastrana Arango instala una nueva mesa de diálogo con las FARC. En el proceso, el gobierno y los medios de comunicación acusan continuamente a las FARC de utilizar la zona de despeje para fortalecerse militarmente. Asimismo, las FARC acusan al gobierno de cohonestar con el paramilitarismo y tener un plan sistemático de aniquilación social y política. En el año 1999 se renueva la concesión de la mina del Cerrejón, inicialmente proyectada hasta el año 2009. Ahora se extiende 25 años más hasta el año 2034. Ninguna de estas licencias y extensiones han sido consultadas con las comunidades que habitan los territorios antes de la llegada de las mineras. El 12 de marzo del 2001, en zona rural del corregimiento de Cuatro Vientos, jurisdicción de El Paso, Cesar, 15 hombres armados interceptan el bus que, con 20 trabajadores de la Drummond, se dirige del yacimiento carbonífero a Valledupar. Obligan a bajar a Balmore Locarno y a Víctor Orcasita, presidente y vicepresidente del sindicato. Se internan con ellos en el monte donde, según informan sus compañeros, son asesinados. El 9 de agosto del año 2001, la fuerza pública desaloja a las últimas familias que quedan en el corregimiento de Tabaco, municipio de Hato Nuevo, sur de La Guajira, ubicado en zona de expansión del complejo minero. La multinacional, para obligarlos a dejar sus tierras, les obstaculizó el camino real que lleva a Albania, su principal centro de intercambio, construyendo en él una laguna artificial. También compró las fincas aledañas aislándolos y obligándolos a salirse y a buscar medios de subsistencia en otra parte. Y uno vivía, allá donde uno vivía mejor que aquí. Que allá hay contaminación, aquí también la hay. Porque ese polvillo acá también llega. Principalmente nos pusieron esa agua mala, que es salada, que uno no la puede consumir. Nos pusieron la poza séptica ahí en el alar de las casas. Ese mismo año se firma el Pacto de Ralito, un acuerdo entre los jefes máximos de las AUC y senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y empresarios de la región Caribe, que sella una alianza para representar políticamente la voz del paramilitarismo en el proceso de desmovilización que se avecina. La victimización en todo el país es masiva. Las masacres y el desplazamiento de millones de familias campesinas, afros o indígenas suceden a diario, se vuelven cotidianas en las noticias. Asesinatos selectivos a profesores, estudiantes, sindicalistas o militantes de organizaciones sociales. Las tensiones entre el gobierno y las FARC crecen y el 20 de febrero de 2002 se rompen los diálogos de paz. El gobierno ya venía implementando el Plan Colombia con Estados Unidos, un acuerdo de cooperación para financiar la reingeniería de las fuerzas militares y prepararlas para un nuevo ciclo de guerra. En esta última etapa, Álvaro Uribe Vélez recoge toda la mala prensa que se le hizo al proceso de paz y gana la presidencia. Los primeros años del nuevo mandato fueron los más duros del paramilitarismo. En los departamentos del Magdalena, el Cesar y la Guajira, la guerrilla se ve obligada a salir de la Sierra Nevada y a replegarse a las zonas altas de la serranía de Perijá. Las AUC, como Proyecto Nacional Unificado, se desmoviliza entre el año 2004 y el año 2006. Mientras
tanto, Álvaro Uribe Vélez cambia la Constitución con fraude y se hace reelegir presidente. Durante sus 2 mandatos, la adjudicación de títulos mineros en Colombia aumenta de 1,13 millones de hectáreas en el 2002 a 8,53 millones de hectáreas en el 2010. Extraditan a los principales jefes paramilitares a Estados Unidos para garantizar su silencio en Colombia. Es el caso de Jorge 40, comandante máximo del Bloque Norte y que desde el año 2009 está preso en Estados Unidos y no ha ofrecido verdad para las víctimas en Colombia. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Se destapa la parapolítica, que involucra principalmente a los partidos y familias tradicionales de la región Caribe. Asimismo, explota el escándalo de agroingreso seguro, que otorga subsidios a las mismas familias terratenientes de toda la vida en el Magdalena. En el 2010, Juan Manuel Santos Calderón, exministro de Defensa de Uribe Vélez, se hace elegir presidente con sus banderas de mano dura, pero una vez en el poder, abre una nueva mesa de diálogo con las FARC. Desde un principio deja claro que el modelo económico no está en discusión. Y durante casi 6 años, gobierno e insurgencia discuten sobre el problema de la tierra y la vida digna en los territorios, las garantías para la participación política, el problema del narcotráfico, un sistema de justicia transicional y la reparación a las víctimas. En 2016 firman un acuerdo para ponerle fin a una confrontación armada de más de 50 años. Ya se ha observado de que donde han aparecido grandes proyectos agroindustriales, ha habido, o donde se iban a desarrollar proyectos mineros, también con anticipación sacaron a la gente, despojaron a la gente de la tierra, los desplazaron. ¿Quién estuvo detrás de todo esto para que se desarrollara? Esas son las cosas que todavía uno dice, pues están como porque se conozca la verdad. En el 2019, con escasos avances en el cumplimiento del acuerdo de paz y con una extensa lista de excombatientes y líderes sociales asesinados, el gobierno prorroga en el centro del Cesar otra concesión minera a la cuestionada empresa Drummond por 20 años más. Las gentes de la región están ávidas de verdad. El proceso de paz abrió un camino que busca responder los porqués de la guerra y reconstruir los lazos sociales. Pero sin la parte del relato de las empresas privadas y la fuerza pública, no puede haber verdad completa en la región Caribe. Ya por todo el valle se escucha un grito rebelde y popular. Pueblo vallenato, pueblo de alegría, pueblo de leyenda, pueblo emprendedor. Pueblo vallenato, pueblo de alegría, pueblo de leyenda, pueblo emprendedor. Cuántas ganaderías, pero el ordeñador vive en la miseria, qué ironía. Cuántas ganaderías, pero el ordeñador vive en la miseria, qué ironía. Algo está pasando, se escucha un murmullo. El explotador anda en apuro porque un huracán viene avanzando. Es el pueblo que está demostrando que no le tiene miedo a ninguno. Es el pueblo que está